inexorable, no respeta nada, sigue transcurriendo. Y entonces hay que darle un poco, hay que aprovechar un poco o hay que optimizar el tiempo, ¿no? Para poder continuar con nuestras actividades. Si en el transcurso de la explicación que voy a hacer sobre la circulación, que es de la semana 6, hay alguna pregunta, muy responsablemente abran su micro y luego pregunta. Si tuvieran también alguna pregunta respecto a las semanas anteriores, lo mismo, ¿ya? O sea, no hay que eh, tener ciertos parámetros para solamente preguntar de esta semana, que es la circulación, sino también de otras semanas, ¿ya? Y también de repente otros temas, lógicamente relacionados a economía, ¿verdad? Entonces, para poder cumplir las expectativas de ustedes, pues, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, a ver, una recapitulación. La primera semana, escuelas económicas o doctrinas económicas, ¿no? Con respecto a las doctrinas económicas, lo que interesa como preuniversitario, lo que le interesa a la universidad, vamos a decir así, de cualquier carrera profesional a la cual tú estés postulando, lo que necesita es que conozcas los planteamientos centrales de las escuelas. En este caso, ¿cuál es la idea central del mercantilismo, de los fisiócratas, de los clásicos, de los neoclásicos, de los keynesianos, de los monetaristas y de los socialistas? ¿Cuál es la idea central? Eso es lo que tengo que preguntar, ¿no? Y luego, a partir de la idea central, un par de ideas secundarias, ¿no? ¿Qué es lo que plantean? Por ejemplo, a ver, la idea central del socialismo, ya, para hacer este ejemplito, es qué cosa, que la riqueza la genera la fuerza de trabajo. Esa es su idea central. Y las ideas secundarias serían, pues, que hay plusvalía, ¿no? Y que hay lucha de clases, que el Estado debe intervenir en la economía, ¿no? Esas son sus ideas centrales. ¿Pero a partir de qué? A partir de plantear la cuestión central, ¿no? La cuestión central es, ¿qué cosa genera riqueza? La fuerza de trabajo, ¿no? Eso. Entonces, una repasadita de repente ustedes hacen con respecto a ello, ¿no? Idea central, ideas secundarias. Luego, con respecto a la segunda semana, que es la ciencia económica, ahí hay que diferenciar entre lo que es economía política y lo que es ciencia económica, ¿no? Hemos dicho que en economía hay que ver desde dos enfoques. Todos debemos analizar nuestra realidad económica, los fenómenos económicos que pasan desde dos enfoques. El enfoque de la ciencia económica, un enfoque neoclásico, capitalista. El otro enfoque es el enfoque estatista, socialista, el enfoque de la economía política, ¿no? Y cada uno tiene sus planteamientos, ¿no? Dado que ambos son ciencia, entonces, ¿qué cosa es lo que debes saber? ¿Cuál es el objeto de estudio? Tanto para la ciencia económica como para la economía. No solamente su objeto, sus métodos. ¿Qué métodos utilizan? ¿Y para qué estudian lo que dicen estudiar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? Es objeto, método y finalidad. El objeto responde a la pregunta, ¿qué estudia? El método, ¿cómo estudia? Y la finalidad, ¿para qué estudia? ¿No? Y cada uno de sus planteamientos, ¿no? Eso. Y comprender también el problema económico. ¿Cuál es el problema económico? Ya lo hemos repetido varias veces, ¿no? El problema económico es la relación que hay entre, o el versus, la contra que hay entre las necesidades ilimitadas de los hombres y los recursos que, bueno, se posee, ¿no? A nivel de la naturaleza, a nivel de la sociedad.
Ese problema todavía no ha sido resuelto. Y si no ha sido resuelto, entonces para eso, ¿qué cosa hay que decir? Entonces, si los recursos son escasos, hay que preguntarnos, ¿qué vamos a producir? ¿Cómo vamos a producir? ¿Y para quién vamos a producir? ¿No? Porque los recursos son escasos, no podemos producir para todos los bienes y servicios que nosotros queramos. En eso nada más te dan la respuesta tanto la ciencia económica, neoliberal, capitalista, y los socialistas, ¿no? Con la economía política. Entonces, ahí nomás dicen, ¿quién debe intervenir más, el Estado o el mercado? Entonces, unos, los neoclásicos, los de la ciencia económica, dirán, pues, que intervenga más el mercado. Y los otros, que es la economía política, dirá que intervengan más el Estado. ¿Eh? En la tercera semana hemos hablado de bienes y servicios. Yo creo que no habría ningún problema. Ahí solamente tienen que repasar por cuál es el criterio por el cual están divididos, ¿no? Si es, por ejemplo, bienes muebles y bienes inmuebles, sería porque sería por su condición jurídica, ¿no? Ese es el criterio. Si son inmateriales o materiales, es por su naturaleza. Ese es el criterio, ¿no? Sí, de esa manera. Si son transables o no transables, es por su relación con el comercio internacional. Entonces, lo que interesa ahí es el criterio, porque los ejemplos rápidamente tú lo puedes hacer. La cuarta semana son los factores productivos y el proceso económico, ¿no? Hemos dicho en el proceso económico hay varias fases, varias etapas, la producción, la circulación, la distribución, el consumo y la inversión. En cada uno de ellos hemos desarrollado ciertas características, ¿ya? Bueno, en la producción, por ejemplo, hemos desarrollado el PBI, hemos desarrollado el costo, el costo de producción, ¿no? Ahí hemos hablado de costos variables, costos fijos, costo total. Hemos hablado del valor agregado que se crea en la producción, ¿no? Hemos hablado de un término del proceso productivo, etcétera, ¿no? Y ahí intervenían los factores productivos tradicionales, naturaleza y capital. Esos se combinan dentro de la empresa y luego, Elías, apaga tu micro. Profesor, chicos, creo que salí, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha salido? No, no me he dado cuenta. ¿Dónde me recién, quedé? profesor. ¿Dónde me escucharon? Recién ahorita acaba de salir, profesor. Ah, ya, ya, listo, normal entonces. Entonces estábamos, luego de la producción, la circulación, estamos haciendo un repasito rápido, ¿ah? Entonces, estábamos en la de circulación, intercambio de bienes y servicios, ¿ya? Ese tema vamos a ver hoy día con mayor profundidad. Y luego, después de intercambiar bienes y servicios en el mercado, ya tenemos platita. Esa platita hay que destinarlo. ¿A quiénes? Hay que pagarles, hay que retribuirles a los factores productivos, a la naturaleza, al trabajo, al capital. A la naturaleza le corresponde la renta o el alquiler, el trabajo, el salario, diferentes formas de salario. Eh,
Al capital le corresponde el interés, a la empresa sus ganancias y al Estado los tributos, ¿no? Y cada uno de ellos tiene sus características. Y luego sigue el consumo, que básicamente es, se lleva por la ecuación de a mayores ingresos, o en todo caso, el ingreso es proporcional al consumo, ¿no? O sea, mayor ingreso, mayor consumo, a menor ingreso, menor consumo. Y luego viene la inversión, que en el caso de las familias es comprar pues lo que necesitamos para seguir implementando nuestra casita. Una bicicleta, una computadora, una carretilla, un auto, de repente, quizás, ¿no? Entonces, todo eso son para nosotros dentro de la inversión familiar, pero ya cuando hablamos de la inversión empresarial o de la inversión del Estado, estamos hablando de grandes montos y generalmente esos se van a dedicar a la compra de bienes de capital. El Estado comprará maquinaria, ¿no? El Estado comprará tecnología. Las empresas de igual manera, porque una de las claves para la producción de bienes y servicios hoy día, en esta cuarta revolución industrial que ya de repente estamos iniciando la quinta, es la tecnología, ¿no? La inteligencia artificial en este caso. Y luego hemos visto, por último, la semana pasada, respecto a los factores productivos, al factor productivo del capital y la empresa, ¿no? Ahí en el capital tendrían que saber diferenciar qué cosa es capital variable, o bueno, desde los enfoques, ¿no? Desde el enfoque neoclásico y socialista. El enfoque neoclásico nos dice tiene su propia versión de cómo se ha originado el capital, ¿no? Por tres razones. ¿Cuáles son esas razones? Se ha creado capital por la intervención de la fuerza de trabajo sobre la naturaleza. Ese es el primer planteamiento. El segundo planteamiento es que el excedente de producción, ¿no? Y el tercer planteamiento es a través del ahorro, ¿no? Esas tres cosas son cómo se origina el capital para los neoclásicos. En cambio, para el socialista, ¿cómo se origina el capital? A partir de la acumulación originaria y luego a partir también de la plusvalía, ¿no? Acumulación originaria y plusvalía. Cuando hablamos ya de clasificación del capital, ¿no? Ahí también cada uno de ellos tiene su propio planteamiento. Los neoclásicos dirán, para mí existe dos tipos de capital, el capital productivo y el capital lucrativo. Dentro del capital productivo está el capital fijo y el capital circulante. Y los socialistas dirán, para mí existe dos tipos de capital también, capital variable, ¿no? Y el capital constante. ¿Cuál de ellos crea valor? El capital variable, ¿no? La fuerza de trabajo del hombre. En cambio, la tecnología, las máquinas y las materias primas que se llaman capital constante no crean valor. Y en cuanto a las empresas, lo que hemos dicho es que se pueden tipificar de diversas maneras, ¿no? Según su tamaño, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Y hemos dicho hasta cuánto pueden vender en unidades impositivas tributarias. Y luego hemos dicho también por su condición jurídica, ¿no? Pueden ser, por su condición jurídica, pueden ser empresas individuales de responsabilidad limitada cuando uno solo es el socio, cuando uno solo es el administrador y cuando uno solo es el que trabaja dentro o también pone el capital, ¿no? En cambio, cuando ya son más de dos empresas, se les llama sociedades mercantiles. Y estas sociedades mercantiles ya se dividen en varias, ¿no? En sociedad colectiva, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita, sociedades anónimas, sociedades civiles, etcétera, ¿no? Y cada uno tiene sus propias características que hemos desarrollado en el cuadrito. Muy bien, entonces, eso que te estoy diciendo, que estoy puntualizando, son cosas importantes, ¿no? Entonces, ahora vamos a entrar ya a lo que es la circulación y vamos a analizar.
Hay mucha información en el internet, también en las academias, en los compendios, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa es lo que yo debo saber, profesor? Porque no todo, yo no voy a ser economista, ¿no? O si vas a ser economista, bueno, podría ser, pero no voy a ser economista, de repente voy a tener otra carrera. Entonces, ¿qué cosa es lo que debo saber sobre esta semana, sobre la circulación? Lo siguiente, tienes que saber acerca del flujo circular de la economía. Cuando digo flujo, chicos, el flujo es sinónimo de camino, es sinónimo de línea, es sinónimo de vía. ¿Ya? Entonces, flujo, cuando digo, es un caminito, caminito. Circular, cuando digo, ese caminito es de forma circular, pero por ese caminito, ¿qué cosa? ¿Quiénes van a caminar? Ahorita vamos a ver por ese caminito quiénes van a caminar. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Ese caminito es de la geografía, etcétera? No, ese caminito es de la economía. Entonces, en tu compendio te estarás dando cuenta que hay un término, hay un tema, vamos a decir, que se llama flujo circular de la economía. De eso hay preguntas y de eso también seguramente en el examen va a venir las preguntas, ¿no? Entonces, a ver, primero, cuando hablamos de la circulación, chicos, ¿qué hemos dicho? Lo primero que hay que identificar que en la circulación hay mercado. Y acá lo que estamos poniendo son dos mercados. El mercado de bienes y servicios, ¿no? Donde se vende papa, sal, camote, pollo, etcétera, ¿ya? Simple explicación. Y hay otro mercado donde se venden factores productivos, ¿no? ¿Cuáles son esos factores productivos? Repasando, podríamos decir que son la naturaleza, el trabajo, el capital. Pues no, eso se vende también. El trabajo se vende, se oferta y se demanda. La naturaleza, o sea, las materias primas se ofertan y se demandan. El capital también de igual manera se oferta y se demanda. Muy bien, entonces si hemos identificado ya el mercado, ahora vamos a identificar primero, chicos, dentro del flujo circular existen los polos económicos. Tú tienes que identificar los polos económicos. Y los polos económicos no son otra cosa que los elementos que participan en la circulación, en este flujo circular. ¿Y quiénes son? Las unidades de producción y las unidades de consumo. ¿Eh? Ah, profesor, tú me has enseñado o recuerdo que he leído, de repente he escuchado que las empresas son llamadas también unidades de producción. Muy bien, tienes razón. Profesor, también he escuchado que las familias son llamadas unidades de consumo. Claro, tienes razón. Muy bien. Entonces, los polos económicos, ¿quiénes serían? Las unidades de producción y las unidades de consumo. O sea, estos de acá. Las familias y las empresas, ¿no? Las familias y las empresas. Ojo, ¿qué estamos haciendo? Estamos identificando los elementos, perdón, del flujo circular de la economía. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa estamos identificando dentro de este flujo circular de la economía? Primero, ¿dónde se circula eso? ¿Dónde intercambian los mercados? Segundo, los polos económicos, ¿ya? Que están compuestos por ¿quiénes? Por los agentes que participan en la economía. ¿Quiénes son ellos? Las unidades de producción y las unidades de consumo. Continuamos. Estas unidades de producción y estas unidades de consumo son los que van a hacer el caminito, el flujo. Como están viendo acá, ya se ha marcado ya una flecha o una línea de color azul o celeste, como lo vean, ¿no? Entonces, fíjense cuál es la dirección de esa flechita, de ese flujo, de ese caminito, ¿no? ¿Y cuál es la dirección también? Abajo en el otro mercado, ¿ya? Muy bien, entonces si se están fijando en la flechita, la flechita está saliendo primero de acá de la empresa con dirección al mercado de bienes y servicios. Y hay otra flechita que está yendo en esa misma dirección hacia las familias. ¿Ve? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las familias y las empresas o las unidades de consumo y las unidades de producción intercambian, ¿qué cosa? Bienes y servicios, justamente en ese mercado, ¿no? Entonces, como intercambian eso, uno está desarrollando el papel de ofertante, que es la empresa, ofertante, ¿de qué? De bienes y servicios,
y el otro está tomando el papel de ¿qué? De demandante, de comprador, ¿no? Las familias, estamos diciendo. Por eso, mira, ve, acá la flechita sería oferto, ¿listo? Y de la familia, ¿qué sería? Demando. Ahí estamos viendo el primer comportamiento, mira, ve. Entonces, en este mercado, en el mercado de bienes y servicios, la empresa se comporta como ofertante y la familia como demandante. Sin embargo, abajo, fíjate, hay otro mercado, hemos dicho, el mercado de factores productivos. En el mercado de factores productivos es al contrario, ¿no? La familia está dando, está ofreciendo, mira, ¿ve? Está ofreciendo y la empresa está demandando. La empresa está demandando. Entonces, en este mercado, en el mercado de factores productivos, la familia se comporta como ofertante y la empresa se comporta como demandante. Hacemos entonces así, ¿ya? A ver. Depende en qué tipo de mercado, ¿ya? La empresa y la familia van a tener dos comportamientos. Si es en el mercado de bienes y servicios, la empresa, ¿qué cosa es? Ofertante de bienes y servicios. Y la familia, ¿qué cosa sería? La familia sería demandante de bienes y servicios. Pero si es en el mercado de factores productivos, la familia ya se comporta como ofertante y la empresa como demandante. Por lo tanto, tienen dos tipos de comportamiento. Tú dirás, ¿por qué, profesor, la familia es ofertante? Entonces, ¿qué cosa tenemos nosotros las familias? ¿Qué cosa es lo que podemos vender? ¿Qué cosa es lo que podemos ofertar? Nuestra fuerza de trabajo. Nuestra fuerza de trabajo. Entonces, mira, ve, nosotros estamos ofertando nuestro trabajo en este mercado de factores productivos y las empresas están demandando ese trabajo en el mercado de factores productivos. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí está, muy bien. Ahora, ¿qué cosa más tenemos que ver acá? En el flujo circular de economía también tenemos que identificar los flujos económicos. ¿Ya? ¿Qué cosas son los flujos económicos? Justamente estos caminitos, ¿no? Hay dos, dice, hay dos caminitos. ¿Cuáles son? El flujo real o físico y el flujo nominal o monetario. ¿Ve? Y lo que ya está resaltado ya es el flujo real. Entonces te tengo que explicar qué es un flujo real. El flujo real es la cantidad de bienes y servicios. Ojo, mira, fíjate en el mouse. Es la cantidad de bienes y servicios. Es la cantidad de bienes y servicios. Es la cantidad de bienes y servicios que se trasladan desde las empresas hacia las familias. Eso se llama flujo real. ¿Por qué? Porque estamos en el mercado de bienes y servicios, pues, ¿no? Por eso es la cantidad. Entonces, acá yo podría decir en simples palabras, es la cantidad de 3 kilos de arroz que se trasladan desde las empresas hacia las familias. Es la cantidad de leche que se trasladan desde las empresas hacia las familias. Es la cantidad de pancitos que se trasladan desde... Eso, ¿eh? Eso es por este caminito, por este flujo circular, de forma circular, están yendo, ¿qué cosa? Los bienes y servicios, la cantidad de bienes y servicios. Muy bien, eso sería el flujo real o físico. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué sería el flujo? Hay otro flujo, dice, ¿no? Bueno, abajo, a ver, abajo todavía nos falta. Abajo también en el mercado de factores productivos hay un flujo real. Y acá abajo dice, el flujo real es la cantidad de factores productivos que se trasladan desde las familias hacia las empresas. Entonces acá es la cantidad de trabajo que se está trasladando desde las familias hacia las empresas. Pues mira, ve, está trasladándose por acá cantidad de trabajadores hacia las empresas. En este mercado. Entonces, el flujo real o físico depende en qué tipo de mercado estemos, tiene su propia definición, ¿no? Si es en el mercado de bienes y servicios, ¿qué es el flujo real? Es la cantidad de bienes y servicios que se trasladan desde las empresas hacia las familias. Y si es abajo en el otro mercado, es la cantidad de factores productivos que se trasladan desde las familias hacia las empresas. Ok. Muy bien. Entonces, ya has identificado ya, mira, ¿ve? Los elementos del flujo circular. Este es un modelo que creó ¿quién?
Los fisiócratas, ¿ya? Los fisiócratas, esa escuela de los fisiócratas que decían que la agricultura era la actividad económica más importante y que la clase social más importante eran los campesinos y que la clase estéril que no producía eran pues los comerciantes y otros, es esa escuela económica planteó este flujo circular, cómo se intercambiaban los bienes en esa época, ¿no? Este es un modelito que hasta ahora vive, que hasta ahora pervive. Muy bien, si tú has comprendido todo esto, está bacán. ¿Por qué? Porque en el flujo circular lo que tendrías que hacer solamente es identificar qué cosa. ¿Cuáles son los comportamientos de los polos económicos? En este caso, cómo se comporta la empresa cuando es ofertante, cuando es demandante, y cómo se comporta la familia cuando es demandante y cuando es ofertante. Tienes que identificar también los polos económicos. ¿Cuáles son los polos económicos? Las unidades de producción, o ya, ¿quiénes son unidades de producción? Las empresas. ¿Y quiénes son unidades de consumo? Las familias. Ya, ahora, otra cosa que tienes que identificar son los flujos económicos. Los flujos económicos son dos, el flujo real o físico, ya, que estamos viendo, real o físico, o sea, que se puede tocar, real. Entonces acá están los bienes y servicios que te dije, ¿no? Aquí, en este flujo. Y hay otro flujo donde están yendo, ¿qué cosa? Los trabajadores, las materias primas, el capital, aquí abajo, ¿no? Ahora, vamos a ver por último el flujo nominal o monetario. ¿De qué trata el flujo nominal o monetario? El flujo nominal o monetario, chicos, se refiere al dinero. Ojo, dinero. Nominal o monetario, cuando escuches, es dinero. Que se trasladan tanto de las familias hacia las empresas. Fíjate, esta flechita, esta línea, este camino, esta vía, este flujo ya es de otro colorcito, el color anaranjado, y va en dirección contraria al flujo real, ¿eh? Este es el flujo nominal, ¿no? Entonces acá, hace rato, por favor, no sé si el administrador puede apagar ese micro. Apaga tu micro. Ya, gracias. Ojalá que haya sido apagado. Entonces, fíjense, hace rato decíamos que ya nos ha dado ya, mira, por el flujo celeste o azul, la empresa nos ha dado a nosotros, ¿qué cosa? Bienes y servicios. Ahora nosotros, ¿qué vamos a hacerle? Tenemos que pagarle, pues eso es en simples palabras, tenemos que pagarle. A ese pagarle, o sea, darle dinero, se llama flujo nominal. Entonces, si nos ha dado ya por el flujo real, o sea, por el celestito, nos ha dado 1 kilo de azuquitar, ya nos llegó a nosotros, ahora nosotros tenemos que pagarle 3 luquitas, plan, hasta acá. ¿Ve? Eso es lo más fácil que te puedo explicar. ¿Eh? Mira, ¿ve? Por acá nos han dado 3 kilos de papa por el flujo real, y ahora hay que pagarle sus 9 luquitas. Ya está. Ese es el flujo nominal. Entonces, ¿qué sería el flujo nominal? Es la cantidad de dinero que se trasladan desde las familias hacia las empresas. Para nosotros, ¿qué sería? Gasto. Y para ellos, ¿qué sería? Ingresos o ganancias. O renta también se llama para ellos, ¿no? Muy bien, pero abajo también existe eso, ¿no? Voy a ponerlo para acá. Y acá abajo también hay un flujo nominal. Entonces, nosotros hace rato, a ver, hagamos el ejemplo, las familias le habíamos vendido nuestro trabajo, ¿no? En el flujo real. Le hemos vendido nuestro trabajo, mira, ¿ve? Cantidad de trabajos, de trabajadores. Ahora las empresas nos tienen que pagar por nuestro trabajo, pues nos tienen que pagar en dinerito, eso se llama flujo nominal. Flujo nominal. Y Profesor, entonces, para ellos sería gasto y para nosotros ingresos. Sí, dime. entonces prácticamente flujo nominal es igual a flujo monetario. Aquí está, tú mismo lo has dicho, mira, flujo nominal, flujo monetario. Fíjate con el mouse, estoy indicando flujo nominal o flujo monetario. O en todo caso, dinero, Dainer, Holge, plata, cash, money. ¿Ya? Ese es el flujo monetario. ¿Ya? Entonces, eso no se olviden, flujo monetario o nominal es dinero. ¿Ya? Lo que pagamos. Muy bien, hasta ahí, chicos, creo que no podrían tener problemas, y si tienen problemas, ya he dicho, ya responsablemente abran su Doctor, micro y una pueden pregunta. preguntar. Dime. ¿El mercado entra en el flujo nominal? El mercado. Claro,
para que haya intercambio, chicos, necesariamente tiene que haber mercado. Una condición fundamental sin la cual no puede haber intercambio es el mercado. Y Ya, y las acá estamos tiendas. viendo justamente, la tienda es un mercado, pues. Ah, ya, Ahora ya, vamos a ver profesor. de qué tipo de mercado es. Mercado minorista. O sea, a ver, vamos a ver un poco los mercados, chicos. Los mercados hasta hace mucho tiempo solamente eran lugares físicos, ¿no? O sea, una infraestructura. Por ejemplo, el mercado de abastos, el mercadillo de Ascensión, etcétera, algo así, ¿no? Pero mercado, chicos, es básicamente cuando existen 4 elementos. Si estos elementos lo ves, ese es un mercado. Tiene que haber un ofertante, tiene que haber un demandante, tiene que haber un bien o un servicio y ese bien o servicio tenga su precio. 4 elementos tiene que tener el mercado. ¿Ya? Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos en un mercado virtual. La CEPRE, ¿qué cosa es a través de mí? Ofertante. ¿Tú qué eres? Demandante. ¿Qué cosa está ofreciendo la CEPRE? Bienes o servicios, ¿no? Un servicio. Y Un ese servicio. servicio tiene su precio o no tiene su precio. Tiene su precio. Ah, entonces ese es un mercado. El mercado de la educación virtual. Ese es un mercado. Ahora, vámonos por ejemplo, acá está pasando por mi ventana, ya estoy viendo por mi ventana que está pasando un heladero. ¿Ese heladero es un mercado? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque él es ofertante. Hay muchos que están alrededor ya de ese heladero. Esos son los demandantes. ¿Cuál es el bien o servicio? ¿Qué cosa está vendiendo? ¿El bien o servicio? Un bien, un helado. ¿Ese helado tiene su precio o no? Sí, es un mercado minorista, ¿no? Entonces, esos 4 elementos, perdón, esos 4 elementos, chicos, tienen que tener en consideración ustedes para que identifiquen un mercado, ¿ya? Entonces, pueden haber mercados minoristas, mayoristas, de bienes y servicios. Ahorita hablamos de eso un momento, ¿ya? O en todo caso, ya de una vez el mercado, ¿no? Entonces, en su compendio creo que hay varios tipos de mercado. Por ejemplo, ahorita, ¿qué estamos identificando? Hemos identificado 2 tipos de mercado, ¿no? El mercado de bienes y servicios. Ah, profesor, ahí se venden, ¿qué cosa? Bienes y servicios. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Una farmacia, profesor. ¿Qué cosa se vende ahí? Medicamentos, medicinas. ¿Qué cosas son los medicamentos? ¿Bienes o servicios? Bienes, pero también a veces nos venden servicios. Un Entonces, bien, pero también a veces un bien. nos tratan, ¿no? O sea, en el mismo, si hay un médico, La ampolla. claro, La la ampolla ampolla. sería un servicio, pues, ¿no? Entonces, es un mercado de bienes. A ver, el hotel, ¿es un mercado o no es un mercado? Sí, pero es Claro, es un un servicio. mercado, pero, Un Entonces, servicio. un pero servicio, brinda servicio, muy bien. ¿El servicio. restaurante es un mercado o no es un mercado? Sí, Mercado. Sí, Es un mercado. sí es un mercado. ¿Qué cosa vende? Bienes. ¿Qué cosa Bienes. Es oferta? un bien. bien, Bienes Bien, bien. y Servicio. bien. servicios. Servicio. Bienes y Bienes y servicios. servicios. Bienes y servicios. Entonces hay que Sí. identificar así. La señora que está vendiendo allá en la esquinita, una señora que vende con su triciclito golosinas, ¿es un mercado de bienes y servicios o no? Es un Sí. mercado de bienes. Claro, entonces, diferentes, ¿no? Ahora, vámonos por el mercado de factores productivos. A ver, un ejemplo de mercados factores productivos, pues, ¿dónde se vende qué cosa? Trabajo. ¿Y dónde se vende trabajo? En el mercado laboral. Mercado laboral. Ese es un ejemplo de mercado de factores productivos. Porque también puede haber Ujú. mercado de qué? Mercado de materias primas. ¿Dónde se venden materias primas? También puede haber un mercado tecnológico, un mercado de capital, donde se están ofertando, ¿no? Maquinaria. Ese es un mercado de factores. ¿Qué más? A ver, voy a ir por el compendio, a ver, por acá de repente, voy a mostrarlo. Ya, ¿qué más me dice acá en tu compendio? A ver, mercado de bienes y servicios hemos hecho, mercado de factores también, mercado mayorista, dice, ¿no? Un mercado mayorista. La mayoría de los centros comerciales de retail son mercados mayoristas. ¿Qué estoy diciendo? Que Plaza Vea, Metro, Won, etcétera, son mercados mayoristas. ¿Ya? Ellos están considerados porque hacen grandes volúmenes de transacciones.
Tenemos también un mercado de mayoristas en Lima, que es el mercado de productores, que está en Santa Anita, ¿no? Lo que era la ex parada también, ¿no? Que ahora lo han trasladado a otro lugar, es un mercado mayorista, ¿no? Gamara, profesor. Gamarra es un mercado mayorista, ¿no? Ejemplos, ¿ah? Para que vayan poniendo ahí. Ahora, mercados minoristas ya me referían antes, ¿no? Creo, bueno, polvos azules, polvos negros, polvos rosados, el hueco, esos Profe, que están en Lima son... Sí, dime. en Huancayo el mercado modelo, Es un mercado Sí, es un minor... mercado como normal, Minorista, Claro, profesor. es un mercado mercado minor... mayorista, sí. A ver, chicos. Si este mercado de Huancavelica, el mercado de abastos, es un mercado minorista. Ese otro mercado también que me estás refiriendo es un mercado minorista, ¿ya? O del mercado modelo, sí. Claro, pero El hay modelo, ¿no? otros que, por ejemplo, hay otros donde se venden grandes cantidades o se transan grandes cantidades de bienes, ¿no? Por ejemplo, creo que ha salido ahora una... En Macro. Huancayo también hay esto de Macro, ¿no? Macro es Eso es peruano, ¿no, macro. profesor? Claro, Macro... Perdón, De macro. Macro no es te escuché bien. peruano, o sea, de empresas peruanas, pues dicen que es eso. Ese está por Macro... Mariátegui. Sí, Macro es una empresa que tiene varios tipos de capital, ¿no? No es eminentemente, pero pertenece al grupo crédito pertenece, ¿no? O sea, todos los que son accionistas del grupo crédito, entre ellos están el Banco de Crédito, Scotiabank, etcétera, han diversificado su inversión, ¿no? Y su inversión no solamente está en el campo financiero, sino también está en el campo de los bienes y servicios en estos mercados, ¿no? Mercado minorista, el mercado de Washington, el mercado de Huancavelica mismo, una tiendita, ¿no? Esos tipos de mercado. Mercado abierto, dice acá por acá, mercado abierto. El mercado abierto, chicos, es un mercado, es cualquier mercado donde no te piden o no te restringen para que tú puedas entrar. Por ejemplo, a ver, la universidad es un mercado, ¿no? Porque ofertan carreras, hay estudiantes que demandan carreras, ahí se vende un servicio y eso tiene su precio. Muy bien, entonces, a la universidad, ¿qué tal si dirían, no? A las carreras que están en el canal B solamente van a ingresar los que midan 1,90, los que sepan nadar 50 metros en tantos segundos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pondrían obstáculos, o pondrían parámetros, ¿no? No obstáculos, sino La requisitos. Policía Nacional. Entonces, si pondrían esos requisitos, sería un mercado cerrado. Pero ahora, como en la universidad, es un mercado abierto, ¿no? Por ejemplo, Plaza B, a todos esos lugares son mercados abiertos, ¿no? La ferretería, etcétera, etcétera. En cambio, lo que me están diciendo ustedes, las escuelas técnicas de la policía, o en general, las escuelas policiales y militares, ya sean de suboficiales, son escuelas cerradas. ¿Por qué? Porque piden ciertos parámetros, ciertos requisitos para su ingreso, ¿no? Entonces es un mercado cerrado. Ya, entonces ahí hemos hecho mercado abierto y cerrado. Ahora, mercado cerrado también acá en el mismo compendio dice es la bolsa de valores. Tú dirás, ¿por qué? Porque ¿quiénes solamente pueden entrar a la bolsa de valores? Por ejemplo, si tú vas a Lima, a la bolsa de valores, ¿puedes entrar? No vas a entrar. La sociedad Porque anónima. solamente pueden ser sociedades anónimas abiertas, ni siquiera las cerradas, porque hemos dicho las cerradas no negocian sus acciones en la bolsa de valores. En cambio, las abiertas sí. Entonces, un requisito para ingresar o para transar dentro de la bolsa de valores o del mercado bursátil es ser sociedad anónima abierta. Y obviamente ahí uno mismo no va a ir a negociar, ¿no? Sino tienes que contratar a los SAB, a las sociedades agentes de bolsa, o a los corredores, como le dicen, ¿no? Los corredores de bolsa. Ellos son los que hacen ese intercambio, ese proceso, ¿no? No hace o sea, la persona que tiene una empresa no va pues él mismo a vender sus acciones, ¿no? Eso sería ilógico, eso no funciona en el mercado bursátil. Contrata los servicios
de un SAF, de una sociedad agente de bolsa, o los famosos corredores de bolsa. Muy bien, en algunos lugares en Lima hay mercados cerrados. Algunos restaurantes y algunas discotecas son mercados cerrados, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí en la puerta está pegado y dice, no, la administración se reserva el derecho de admisión, dice. Y bueno, pues no, tú no puedes entrar ahí nada más, porque así entres no te van a atender, ¿no? Te van a cansar media hora, así te van a decir, señor, ¿sabes qué? Oye, ¿por qué no me atienden? Ya estoy media hora acá. Señor, por favor, no le vamos a poder atender porque acá hay cierto, no, esto es solamente para los socios, solamente es para personas tal, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando tú leas así en una de esas, entonces, eso, ¿no? Ahora, eso ya tiene que ver con un problema social, cultural, de discriminación, etcétera. Bueno, eso no lo vamos a tocar acá, ¿no? En algunos lugares, en algunos mercados también, chicos, solamente se transa con tarjeta, con dinero plástico, ¿no? Entonces eso también es una limitante, o sea, puede ser un mercado cerrado, porque dicen no, Mastercard. no con circulante, no, con efectivo, no, todo es con tarjeta, ¿ve? Entonces cuando ya, eso también de repente ya se convierte en un requisito, entonces no puedes transar, lógicamente. Entonces están destinados solamente a ciertas personas que tienen pues o han procesado esa tarjeta. Mercado temporal. El mercado temporal es un mercado que dura un poco de tiempo, ¿no? Por ejemplo, acá las ferias dominicales, ¿no? Una feria, las ferias en general de cualquier orden son mercados temporales, ¿no? ¿Qué más? Mercado informal. El mercado informal, chicos, es cuando no pagan impuestos, así nomás, de frente, informal. No, el informal no paga impuestos, es por eso que está escapándose de la policía tributaria, de la municipalidad, lo está correteando, ¿no? Esquina por esquina, ¿no? Se ha puesto en una esquina y, bueno, ya está silbando, bueno, su silbato, valga la redundancia, el policía municipal y ya está escapándose a otra esquina, ¿no? Eso sucede en cualquier parte del Perú. La mayoría de las empresas o emprendedores son informales, ¿no? ¿Por qué? Porque si a las justas están produciendo, que paguen impuestos, ya pues es un poco complicado, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene el Perú es la informalidad, ¿no? Mercados formales, lógicamente su contrario sería pues un mercado donde pagan pues su impuesto, ¿no? A la SUNAT y también al municipio, si se trata. Y por último, un mercado negro. El mercado negro, chicos, conceptualmente, quiero que me entiendan esto, porque ahora, por ejemplo, cualquiera ya empieza a decir mercado negro a cualquier cosa, ¿no? Hasta los periodistas de la televisión. Por ejemplo, dicen, ¿no? Estos asaltantes que están robando celulares en Lima con armamento, ¿de dónde han sacado ese armamento? Han comprado en el mercado negro, dicen. Entonces, están refiriéndose a un mercado donde están vendiendo armas, pero no de manera legal, sino de manera ilegal. Entonces, ¿cómo se llamaría normalmente ese mercado? ¿Mercado ilegal? Pues no es mercado negro, ¿ya? Es ilegal porque está prohibido por la ley vender eso en esos mercados. Solamente eso se da a través de la SUCAMEC, ¿no? De la Superintendencia Nacional de Armas, de Municiones, etcétera. Entonces, y previo a un examen psicológico, tú puedes tener armas. Una arma no puede tener acá como en Estados Unidos, en ciertos estados, sí hay pues las personas están facultadas por la ley para que tengan sus armas libremente, ¿no? Pero en el Perú no. Entonces es un mercado ilegal. No hay que confundir un mercado ilegal con un mercado negro. ¿Ya? El mercado ilegal es aquel donde están prohibidos la venta de eso, ¿no? Por ejemplo, un mercado ilegal es la venta de órganos, ¿no? Pero se vende, es ilegal, pero es ilegal. Algún día seguramente llegará a ser legal, porque esto ya casi es una necesidad, ¿no? El mercado de órganos. No creo, bro. El mercado de la sangre también, por ejemplo, es un mercado, o sea, en el Perú está facultado solamente la donación, ¿no? No la venta, pero en algún momento, cuando yo tuve una emergencia médica con un familiar, en el hospital Almenara, por ejemplo, hay gente que está en la puerta y que te está ofreciendo, ¿no? Vente de sangre, ¿qué sangre quieres? Acá hay, ¿no? Entonces están vendiendo, entonces se ha convertido en un mercado ilegal, no mercado negro. ¿Cuánto se paga, profe? Entre 60 y 80 soles, ¿no? ¿El litro?
Sí, el litro. Pero Muy depende, ¿no? barato, Porque hay, no, Baratísimo. pero hay personas que viven de eso, chicos. O sea, después de 2 semanas, ¿qué generalmente les dicen? Un chiquitito ahí, ¿no? Generalmente les dicen que después de 3 o 4 semanas con una buena alimentación ya se ha regenerado, ¿no? Entonces, nuevamente, Eso es van, pues, mentira, pero profesor. la necesidad, claro, obviamente es eso, pues, ¿no? Pero hay gente que vende, pues, de esa manera por la necesidad, ¿no? Hay otros inclusive que te están ofreciendo sus órganos, ¿no? Por Un ejemplo, si riñón, ¿cuánto me das? un riñón, ¿no? Pene. Un hígado, etcétera, porque hay gente que, bueno, está de repente desesperada y le puede ser más rentable vender un riñón y de repente, bueno, la ciencia ha demostrado que puedes vivir con un solo riñón, pues entonces depende, ¿no? Y eso depende de un diagnóstico médico, etcétera, etcétera. Pero esos son mercados ilegales. ¿Por qué te quiero hacer esa diferencia entre mercado ilegal y mercado negro? Porque el mercado negro es cuando el Estado fija el precio. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ahorita el presidente Castillo dice, muy bien, señores, a partir de mañana el kilo de arroz costará 2 soles, pero ahorita tú sabes que está entre 3 soles, ¿no? El promedio es 3 soles. Entonces mañana o esta noche sale como un decreto de urgencia y dice, el Estado establece que el kilo de arroz va a estar 2 soles. ¿Y tú crees que cuando uno iría a comprar a la tienda te vendería? No. No, No te va a vender. No va a decir, pero caserita, no tengo caserita. Si quieres que te vendo a 3 soles. Es más, te vendo a 3.50, ¿ya? Pero a 2 soles, ¿Profesor como es dice el cárcel? Estado, no. No, eso no es No, no cárcel. es cártel. Estás en Perú. No, eso es cártel, está La, diciendo. la teoría. O cárcel, no sé. Cárcel, creo. Entonces, fíjate lo que dice la definición de mercado negro, dice, es cuando el Estado establece o fija precios. Entonces, el Estado interviene, pero los productores no aceptan eso. Entonces, ¿qué pasa? Pasa esto que se llama especulación. La especulación es decir, oye, no tengo arroz, caserito, no tengo arroz, ¿no? Simplemente. Y si es que quisieras, te voy a vender ocultadito, pero no a 2 soles, te voy a vender a 3 soles, ¿ya? Porque está escaso, caserito, pero no te voy a vender por mi puerta principal, ocultadito te voy a vender. Ese Tienes en ocultadito la o por noche, le voy a atrásito te decir. voy a vender, ese ocultadito, eso se llama pues mercado negro. Ilegal. Así aparecen los mercados negros. No es ilegal, mercado negro, estoy explicando. Entonces, como ahora, ¿sabes por qué ha perdido ya su vigencia esto de mercado negro y ahora ya más o menos lo equiparan a mercado ilegal? Es porque ¿en qué país ahorita, díganme ustedes, el Estado puede fijar precios? No fija precios. Venezuela, Entonces, Cuba. no fija. No, Argentina quiso fijar China, profe, no fija. no fija los precios. Es el mercado. China, Estados Unidos, Venezuela, Cuba. No, nadie. Canadá, Es mercado libre, chicos. O sea, Países es el Bajos. mercado libre. Nada. Ningún país del planeta no fija precios a sus productos. Entonces, ¿quién los fija? Nosotros, los El mercado, consumidores. papi. El mercado. A través de la oferta y la demanda. ¿Cómo? Si nosotros demandamos más de un producto, por ejemplo, ahorita, a ver, supongamos que demandemos ahorita, vamos y queremos comprar mucha cantidad de arroz. ¿Qué pasaría con el arroz? Con el precio del arroz de parte del ofertante. Sube, pues. Pero si nosotros no vamos a compramos poco nada más o no compramos nada, ¿qué va a pasar con el precio del arroz? Baja. Va a bajar el precio. Eso Es que para el arroz no hay sustituto, profesor, por eso no va. Ese es el mecanismo, chicos. Ese es el mecanismo de cómo se regulan los precios. Pero el Estado no interviene. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasaba, por ejemplo, en el gobierno de Alan García, en su primer gobierno del 80 al 85? No, del 85 al 90, perdón. Terrorismo. Ahí es donde el Estado empezó a fijar el precio. Fijó el precio, fijaba precios, pues. Ese modelo estatista, ese modelo socialista, si quieres, ese modelo izquierdista, ha funcionado en la historia del Perú, en varias épocas, cuando el Estado. Entonces, por eso decimos que el punto de quiebre de nuestra historia económica, política, es 1990.
En 1990 se privatizan, se concesionan las empresas del Estado, entonces el Estado ya no puede fijar precios. No puede fijar precios, no puede decir, Profesor, tal producto cuesta eso. Dime, te escucho. profesor, ¿y qué pasaría si el Estado lo cierra el mercado libre? No puede cerrarlo, pues loco. No, sí puede. No puede. Huevón, pe, mano. Ya, a ver, chicos, con respeto siempre. Eso es ni en una economía comunista o socialista, etcétera, no se puede cerrar nunca el mercado. El intercambio existe naturalmente con la persona. Es otra cosa que cambien las condiciones o las reglas del mercado. Por ejemplo, en Cuba sigue habiendo mercado, en Venezuela sigue habiendo mercado, en Bolivia, ¿no? O en China sigue habiendo mercados, o de repente en Corea del Norte, que es un país más Siempre va a haber extremo. eso. Siempre hay mercado, porque la necesidad, imagínense si no existiera mercado, pues es consustancial a nosotros. El problema es, ¿le damos más prioridad al mercado o no le damos más prioridad al mercado? Esa es la cuestión. Entonces, hay algunas teorías en economía que nos dicen que debemos dejar libre al mercado. Deje el mercado, que se regule solo. Ahí está la mano invisible de Adam Smith, pues chicos. Deja el mercado sabe lo que hace. Mano invisible. Pero hay otros que dicen, no, el mercado tiene fallas. Se llaman en economía fallas de mercado, distorsiones de mercado. Y eso perjudica a ciertas personas, sobre todo a los que menos recursos escasos, dice la teoría. Y entonces, ¿qué cosa tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que regular el mercado. Cuando en el mercado no funcionan bien las cosas en desmedro de muchos, entonces el Estado tiene que intervenir. Eso es lo que ha hecho con el gas, ¿no? A ver, te explico. Ante la falla del mercado de la subida de precios del gas, ¿ya? Hasta 50 y tantos soles, otros hasta 60, otros en otros lugares estaban 80 soles el galón de gas en un momento, hace no muy poco tiempo, chicos. ¿Dónde, profesor? 80. 80 en el mismo Camisea. Ahí donde se produce, en la provincia de Camisea, en el Cusco, donde se produce el gas de Camisea, imagínense, llegó a costar hasta 84 soles. Wow. Entonces uno se pregunta, ¿no? Siempre esas cosas locas que tiene, por ejemplo, la economía y la sociedad. ¿Por qué en el lugar donde se produce cuesta más el balón de gas? ¿No? Eso lo vamos a explicar cuando hablemos del comercio exterior y luego del sistema tributario. Pero ahora lo que te quiero explicar es por qué el Estado a veces interviene con respecto a las fallas de mercado. Una falla de mercado es eso, por ejemplo, ¿no? Que había subido el balón de gas. Entonces, ¿qué ha hecho? Para que disminuya a 45, a 46, a 48, de 50. Lo que ha hecho el Estado, ¿qué cosa es? Dice, está perjudicando a las personas, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado asume a través de una política que se llama subsidio, asume una parte, una proporción del valor de ese gas. ¿Qué quiero decirte en simples palabras? Si el gas había subido a 50 soles o a 55, a ver, vamos a hacer 50 ya, supongamos. Estaba solamente 30 y tantos, 38, 40 y ha subido hasta 50, 10 soles más. Y ahora, ¿por qué ha bajado a 46, a 45, profesor? Porque de esos 50 soles que cuesta, que está costando realmente, 5 soles está pagando el Estado. Eso se llama subsidio. ¿Con qué plata, profesor? Con la plata de nosotros, pues. ¿Entiendes, no? Entonces, eso se llama subsidio. Entonces, cosa que al demandante, ¿qué cosa le llega? Le llega ya pues con menos precio, ¿ve? Aparentemente. Su precio real es 50. A nosotros nos llega 45, 44, 46. ¿Por qué? Porque el Estado ha pagado una partecita de eso para que no sintamos ese alza de precio. Entonces, no es que haya bajado porque el Estado dijo, que se baje, por favor, ¿cómo es posible? ¿No? El Estado no puede hacer eso. El Estado interviene ante esas fallas de mercado con subsidios. Y ese subsidio, ¿qué cosa es? Plata. O sea, él está pagando una partecita de lo que nosotros debíamos pagar. ¿Con qué? Con plata del Estado, ¿no? Con plata de nuestros impuestos.
Entonces, así se interviene en esas situaciones, ¿no? Y Muy bien. profesor, el Estado también creo lo puede estetizar gas de camisea. Ya, ese es otro tema, ¿no? Ahorita lo que en este mercado neoliberal, lo que puede hacer el Estado, ¿qué cosa es? Intervenir corrigiendo ciertas fallas de mercado a través de eso, de esta política. Ahora, si el gobierno que ha llegado a un Estado a gobernar ya quiere decir que el modelo económico va a cambiar, esa es otra cosa. El modelo económico cambia cuando, ¿qué? Cuando tú le das prioridad al mercado o al Estado. Si en este caso el gobierno de Castillo dice, bueno, señores, mi modelo no es el mercado, mi modelo es el modelo de la economía política, mi modelo es estatista. Por lo tanto, las empresas pasan nuevamente al poder del Estado. Se expropia, se llama expropiación de las empresas. No como hizo Hugo Chávez y Maduro en Venezuela, que dijeron, ya, esa empresa, ya, pase al Estado. Esa otra empresa, pase al Estado. Esa otra empresa, pase al Estado. O sea, les quitan a los empresarios. Eso se llama estatización, estatización. Entonces, todas esas empresas pasarían. Entonces, ¿quién es el que controla la producción? El Estado. Pues. ¿Quién es el que va a poner el precio de ese producto? El Estado. Entonces, es otro modelo. Otro modelo. ¿Ya? Modelo izquierdista. Un modelo, lógicamente, de ideología izquierda, pues, ¿no? Pero ese es radical. Pero hay otros también, por ejemplo, en Europa, que son modelos izquierdistas de centro, ¿no? Por ejemplo, China. podemos hablar de Australia, ¿no? China es eminentemente, desde el punto de vista económico, China es capitalista. Desde el Es punto de vista mixto. ideológico. Profesor. Es Solo los mixto, profesor. son comunistas. No, su gobierno es profesor mixto, comunista y capitalista. No, pues, a No ver, a ver, a puede ver. ser bueno y a la vez malo tampoco, eso es mentira. A ver, Es chicos. Solo mixto, puede ser bueno o malo. Miren, es mixto. la economía, yo no estoy yendo a otra parte, ¿eh? La economía es recontra capitalista, más capitalistas inclusive que Estados Unidos. Por eso, profesor. Ahora, su ideología o quien esté manejando los rumbos del país es el Partido Comunista de China, que no quiere decir que ellos estén aplicando la estatización. ¿Ya? Ojo, entonces es capitalista eminentemente, hay que saber diferenciar eso. Es como, por ejemplo, acá, ¿no? Castillo dice supuestamente es de izquierda y que quería cambiar, etcétera, etcétera, pero estamos funcionando bajo el modelo ¿qué? Bajo el modelo liberal. No le No funciona. hay. Entonces, una cosa es la ideología, otra cosa es la práctica. ¿Ya? La ideología cuando se hace práctica, eso sería lo mejor, ¿no? Los planteamientos ideológicos políticos, pero cuando no se hace eso, entonces es un poco complicado. Muy bien, sigamos nos hemos ido por la tangente, vamos un poco por acá, a ver. Muy bien, hasta ahí, entonces, chicos, esto del flujo nominal, del flujo real, de los polos económicos, entonces se entiende. Pero, miren, esto es, como he dicho, modelo. ¿Ah? En economía tú tienes que acostumbrarte a hablar de modelos. Esto es un modelo, o sea, ¿hay otro modelo que explica la circulación? Sí, pero esto es un modelo generalizado. ¿Ya? Ahora fíjense que este modelo va a cambiar, mire, ¿ve? Fíjense acá. Este modelito que están viendo acá funciona bajo ¿qué? Bajo dos supuestos, una economía bisectorial y una economía autárquica. Explico rápidamente. ¿Qué significa que este modelito, esta explicación funciona en una economía bisectorial? Solamente hay dos sectores, fíjense acá, la familia y la empresa. La familia y la empresa, dos sectores, bisectorial, funciona así. Pero tú te preguntarás ahorita seguro y dices, oye, pero profesor, la familia y la empresa nomás, no, pues, ¿y dónde está qué cosa? El Estado. ¿Y dónde están los demás países con los cuales hacemos comercio exterior? ¿Y dónde está el sistema financiero? ¿No? O sea, hay varios que intervienen en la circulación, no solamente dos. Pero para este modelo, el análisis solamente lo hace teniendo como supuesto la economía bisectorial. Y además dice una economía autárquica. Autárquica o autarquía significa autosuficiencia. Es decir, que las familias y las empresas no necesitan de otros. Eso se llama una economía autárquica. Para ellos es
ellos se pueden, pueden satisfacer sus necesidades. La empresa produce, la familia consume, ¿no? Eso no es tan cierto, ¿no? O sea, intervienen otros factores. Pero este análisis se hace en ese momento. Pero ¿cómo es entonces, profesor? Explícame. Así, mira, ¿ve? Entonces, interviene ya el Estado. Ah, pero el Estado nosotros hemos dicho cómo interviene. Cobrando tributos. ¿Sí o no? Cobra tributos a las empresas, a las familias, en ese mercado de arriba y en este mercado de abajo. El Estado interviene. ¿Qué más? Interviene el sistema financiero. Los bancos. ¿Y cómo interviene el sistema financiero? Ah, las empresas ponen su platita, su inversión, ¿dónde? Ahí, o sus ahorros, ¿no? En el sistema financiero. ¿Y eso cómo lo canalizan las familias? A través de los préstamos, ¿no? Inversiones, préstamos. Y a través de eso, ¿qué cosa? Las familias tienen que pagar, ¿qué cosa? Una tasa de interés activa y a las empresas, por haber ahorrado, se les da su tasa de interés pasiva, ¿no? ¿Quiénes más intervienen? El sector externo, con los otros países también intercambiamos, ¿no? ¿Y qué hacemos con los otros países también? Normal, igual. Cuando exportamos, o sea, cuando enviamos toneladas de minerales, flujo real, exportación, ¿no? ¿Y cuál sería el flujo nominal? Cuando nos pagan a nosotros, en dólares. ¿Qué es esto del otro lado? Ah, importación, compramos del exterior, flujo real, importación. ¿Y qué hacemos cuando compramos? Hay que pagar con dólares, flujo nominal. ¿Ve? Entonces, acá ya no estás viendo un flujo circular, mira, ¿ve? Flujo circular ya no es. Aquí se ha complejizado, se ha hecho como una telaraña acá las relaciones de intercambio. Pero hasta hace ratos, ¿cómo era? Solamente era de esta manera, ¿no? Bajo estos supuestos, ¿ya? Pero en realidad ya intervienen otros factores. ¿Eh? Así. Muy bien, entonces, a ver, vamos a ir a resolver algunas preguntas. Están por acá. Muy bien, en la primera se dice, ¿qué compran las unidades de producción? Ah, bueno, si yo sé que las unidades de producción son las empresas, ¿qué compran? Factores productivos, profesor. Bacán, así me gusta. Factores productivos. ¿Y qué cosa compra? ¿Qué me dices factores, profesor? Compra, pues, materia prima, naturaleza, trabajo y capital. Eso es lo que compra. El 2. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a los dueños, debe decir, de los factores? ¿Quiénes son dueños de los factores de producción? ¿Empresas? Empresas. Bien. Ellos son dueños de los factores de producción. Profesor, ¿qué son factores de producción? Materia prima, pues. Naturaleza. Trabajo, naturaleza, trabajo. Nuevamente, estamos repasando. 3. Las empresas, teacher. A las unidades de consumo también se les conoce como... las unidades de consumo. ¿Quiénes consumen? Familia. Las familias. Mientras que las unidades de producción... Empresas. Ya la he entonces. Listo. ¿Qué tipo de flujo son los factores de la producción? Flujo real. Flujo real. Flujo real. El flujo real, ¿no? El flujo real. Muy bien. Familia. Nominal. También es conocido como flujo monetario. Nominal. Sí, flujo. Nominal. No, profesor, las tiendas, profesor. No, flujo monetario, dinero, Jorge, nominal, Cash. cash, charros, reales. ¿Quieres camellos? 6. El movimiento de compensaciones o retribuciones por los bienes y servicios y factores es conocido como... A ver, dice, mira, esto aparentemente está difícil, pero está más fácil. Dice, el movimiento de compensaciones o retribuciones. Compensación. ¿Qué Flujo cosa real. es? Retribución. Flujo real. Distribución. Nominal. Familia. Nominal. Flujo nominal. Compensación. Personal. Nominal, profesor, el flujo nominal. Salario nominal. Recibe Salario bienes y pagas con... O flujo, depende. El flujo es, ¿por qué? Porque dice compensación. O sea, ¿yo cómo le compenso a la empresa por lo que me está dando 3 kilos de arroz? Con dinero, con salario. No, salario no necesariamente. Flujo nominal.
7. Son el conjunto de personas naturales que requieren de los bienes y servicios para satisfacer sus Familias. necesidades. Familias. 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 La family. O de repente quiere comerse ya otro día. Ya, a ver, entonces, unidades de consumo y familias. C y D son correctas, ¿verdad? Familias nomás, profesor. ¿Por qué familias nada más? Si las familias son unidades de consumo. Está bien, profesor. C y D, profe. Mainaya. 8. ¿Cuál Se ve, es? profe. No se ve. Empresas. Empresas. Las 7. Empresas. 8 es la E. ¿Están viendo o no las preguntas, Ah, never. No, La 8 no se ve. Empresas. La E. El proceso económico. Empresas son, profesor. Empresas. Muy bien. Muy bien, muy bien. Aquellos que están... En quechua, ¿cómo se llama pensar? Aquellos que están jamutando, ¿no? Ya, 9. Aquí. Pensar, ¿no? Sabrás. Flujos, profesor. El Lujos, La mercado. 9. Mercado, profe. Mercado. Mercado, profe. Pero mira ahí, pues, papito, corrientes de Flujos. intercambio, dice. Las unidades de Flujo, Flujos son. flujos, Pica, pica. corrientes de intercambio, chicos. Las 7, profesor. El 10 es aquel lugar donde se encuentran las fuerzas de la oferta y la demanda. Mercado. Ya, eso, si no, profesor. ya, si no supieras eso, ya te mandarías a matar, ¿no? El mercado. Listo, hasta ahí. El 11, Ya. tras. Trust. A ver, vamos a comprobar si eso es cierto cuando te explico, ¿ya? Monopoly, profe. No adivines, Absorción pues, de señor. empresas. Rola de pecado. Tranquilo, ya. Muy bien. A ver, vamos a entrar a otro temita dentro de la circulación que son los modelos de mercado. Ya, entonces rápidamente. Existen dos modelos de mercado, chicos, que se llaman el modelo de competencia perfecta y el mercado de competencia imperfecta. El mercado de competencia perfecta es teoría. El mercado de competencia perfecta es lo que nos gustaría que suceda. Es teoría, ¿ya? Entonces te voy a demostrar por qué es teoría, chicos. A ver, rápidamente, ¿ya? A ver, el mercado de competencia perfecta tiene estas 4 características. Te voy a explicar rápidamente y eso de repente en tu compendio o deberías anotarlo, ¿no? En un mercado de competencia perfecta existe atomicidad en el mercado, no existe publicidad, hay libre entrada y salida de factores y el producto es homogéneo, ¿ya? Ahora te explico entonces. Mire, fíjate acá en este círculo, ¿ya? Donde estoy apuntando yo con mi mouse. Vamos a pensar que este círculo grande blanco es un mercado de competencia perfecta. Fíjate. Muy bien. ¿Listo? Acá está, ¿ve? Dentro de este mercado de competencia, dentro de un mercado hay ofertantes. Aquí están, mira, fíjate. Y aquí también hay demandantes. Muy bien. Hay muchos ofertantes y muchos demandantes en este mercado de competencia perfecta. Pero, ¿qué dice primero acá? Acá lo que dice es que hay atomicidad en el mercado. Fíjate acá. Atomicidad en el mercado. Profesor, explícame eso. ¿Cómo es eso? Ya, mira, te explico. El mercado de competencia perfecta hay muchos ofertantes y muchos demandantes, pero en comparación con el mercado son pequeñitos, se comportan como átomos. Fíjate acá en este celeste y acá también. Repito. ¿Qué hace referencia a esto de existe atomicidad en el mercado? En un mercado de competencia perfecta, hay muchos ofertantes y muchos demandantes, pero a pesar de ser muchos estos ofertantes y demandantes, en comparación con el mercado, son pequeñitos, se comportan como átomos. Ya está, ya has entendido entonces esto. Entonces,
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que como son pequeñitos tanto los muchos ofertantes y los muchos demandantes, son pequeñitos, entonces, ellos no podrían poner el precio, perdón. ¿Quién pone el precio? El mercado. El mercado. El mercado es el que pone el precio, no te olvides acá. Esto sería su quinta característica. Si los muchos ofertantes y los muchos demandantes son pequeños en comparación con el mercado, ¿quién pone el precio? El mercado. ¿Por qué? Porque los muchos ofertantes y los muchos demandantes son pequeñitos en comparación con el mercado. Segundo, otra característica. El producto es homogéneo, dice acá. Aquí hay ofertante. Ofertante 1, ofertante 2, ofertante 3, y acá puede haber miles de ofertantes, ¿no? Ofertante N. Aquí también, demandante 1, demandante 2, demandante 3, demandante N. Estas son empresas, estos puntos negritos. A ver, vamos a pensar que están vendiendo, a ver, supongamos, detergente, ¿ya? Detergentes, este es un mercado de detergentes. La empresa 1 está vendiendo el mismo detergente que vende la empresa 2, que la empresa 3 y que la otra empresa y que la otra empresa y que la otra empresa. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que en este mercado de competencia perfecta el producto es homogéneo. Todas estas empresas brindan el mismo producto con las mismas características. Por lo tanto, este demandante 1 puede ir acá, puede ir a esta tienda, o puede ir a este mercado, o puede ir a este ofertante, cualquiera, igual va a encontrar lo mismo. Va a encontrar lo mismo. ¿Ya? Este 2 también puede ir acá, este 2 también puede ir acá, va a encontrar lo mismo. ¿Ya? Lo mismo con este, también puede ir por acá, va a encontrar lo mismo. ¿Por qué? Porque el producto es homogéneo. Ah, y tú te estarás dando cuenta ya, ya con razón este mercado es teórico, pues, ¿no? No existe porque en caso de detergentes, por ejemplo, chicos, ¿qué es lo que pasa en el Perú actual, en el mercado actual, perdón? En el mercado actual lo que pasa es que los detergentes tienen su propia característica. Se tiene puntitos azules, blancos, no sé qué cosa. El otro, Ariel, tiene sus puntitos verdes. El otro tiene sus cristales. Es diferenciado su producto, ¿no? Es diferenciado, pero acá no. En este mercado de competencia perfecta es homogéneo, ¿no? Y eso no existe en realidad, pues, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es lo que pasa en este mercado de competencia perfecta? No existe publicidad también, dice. Ah, claro, pues, ¿no? Si, mira, cada uno de estos ofertantes, su producto es igual, ¿qué cosa van a hacer publicidad? La publicidad entra cuando tú te diferencias de los demás y quieres hacer saber al público que tu producto es diferente del otro, ¿no? Entonces, por lo tanto, acá, como los productores, el producto es homogéneo, no existe publicidad. Y la otra característica es que hay libre entrada y salida de factores. ¿Esto qué quiere decir? Que si este empresario que estaba vendiendo acá se sale, normal, y puede entrar otro. Hay libre entrada y salida de factores. Ya no quiero estar en este mercado, ya no quiero vender detergentes, me salgo, voy a vender mejor papas. Ya, pues, entra también, entra y sale. ¿Ya? Esas serían las características del mercado de competencia perfecta. Pero nosotros no vivimos en ese mercado, chicos. Sería ideal que viviéramos en este mercado, ¿no? Pero no es así. Entonces, ¿en qué mercado, profesor, vivimos nosotros? En un mercado de competencia imperfecta. ¿Donde qué? Existe publicidad. Claro, imagínense nada más, ¿no? Cada producto, por más similar que sea, se diferencia en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de ropa, hay marcas, cada uno hace saber. En cuestión de calzado, en cuestión de electrodomésticos, ¿no? En cuestión de productos que tienen que ver con la tecnología, son diferentes, ¿no? Existe publicidad. Hay restricción a la entrada y salida de factores. Claro, esto también se puede comprobar. Por ejemplo, miren, ¿ve? Sería ideal que acá en el Perú haya muchas empresas que estén ofertando el servicio de telefonía móvil. Pero no es así, ¿no? Las empresas que están en el Perú no dejan entrar a otras empresas, les ponen restricciones. Por eso dice acá en este mercado de competencia imperfecta, hay obstáculos a la entrada y salida de factores.
¿Cuántos años habrá? A ver, imagínense nada más, ha sufrido para que entre Claro acá. Porque la primera que estaba acá ha sido Telefónica, con su producto Movistar. Pero Americatel, que es la empresa que su producto es Claro, ha sufrido mucho. ¿Por qué? Porque Telefónica en aquellas épocas le ha puesto trabas para que entre. Y estos dos, cuando ya estaban en el mercado, también le pusieron muchas trabas a las otras empresas para que ingresen, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que mueren en ese intento. Por ejemplo, miren, otro ejemplo es la Bacus. La Bacus ha comprado a la mayoría de las compañías cerveceras, ¿no? Por ejemplo, la Bacus es dueño casi de toda la producción de cerveza en el Perú, el 95 o 98% de la producción cervecera en el Perú. ¿Por qué? Porque su competencia, ¿quién era? Cervecerías del Sur, que tenía a Pilsen Callá, tenía a Arequipeña, tenía a Cusqueña. ¿Y qué dijo? Bueno, no puedo ganarte a ti, entonces mejor te compro. Se compró a la empresa Cervecerías del Sur. Y entonces se compró también ¿a qué? Lógicamente, pues a Pilsen Callao, a Cusqueña y Arequipeña. Entonces se convierte ya en qué cosa? En un monopolio ya se convierte. Pero ha tenido restricciones, ¿no? De lo que estamos hablando, para que pueda ingresar al mercado. Entonces, ¿qué vino? Vino una empresa brasileña, ¿no? Con capital alemán, Ambev, ¿no? Que tuvo, creo que esta cerveza que no sale mucho, que es la cerveza Brahma. Y bueno, lo arrinconó a esa empresa, simplemente lo arrinconó, ¿no? A pesar de que logró entrar esa empresa alemana, la Ambev, con su producto Brahma, entonces no logró posicionarse en el mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo muchos obstáculos, ¿no? Eso se llama, hay restricción y salida a la entrada y factores. El producto es heterogéneo, claro, lógicamente, pues, ¿no? El producto es heterogéneo. O sea que los productos son diferenciados de cada una de las empresas. Y además, chicos, y además acá, el precio, cosa que no está acá, el precio puede ser influenciado tanto por el demandante como por el ofertante. El precio acá no lo pone el mercado, ¿ah? Ojo, como en el mercado de competencia perfecta, el precio puede ser determinado o influenciado tanto por el ofertante como el demandante. ¿Qué quiero decir? Sube el pollo de 8 a 10 soles el kilo. Y nosotros ya de repente decimos, no, es mucho, vamos a comprarnos nomás huesitos. Ya, nos vamos a la carnicería y nos compramos huesitos. Y no compramos pollo. Y entonces baja la venta de pollo y entonces inmediatamente, ¿qué pasa? Nos dicen, pues, empieza a bajar el precio. Pues. Y entonces cuando empieza a bajar el precio, nosotros estamos influyendo y ellos también. Ellos han dicho, voy a subir a 10 soles, de 8 a 10. Ah, ya, eso es lo que has dicho tú, ¿no? Ya bacán, pues. Pero yo como demandante me voy a comprar huesitos. Ya, con eso voy a sobrevivir. Entonces, como no le compran mucho, entonces empieza a bajar. Nosotros también tenemos poder de mercado en este mercado de competencia imperfecta, ¿no? Muy bien, entonces, esas son las características de estos mercados. Ahora, a ver, vamos a ver qué cosa es un cártel por acá. Hay otros tipos de mercado también, chicos, ¿ya? Que podemos analizar. Yo quiero que se fijen, por eso lo he hecho así gráficamente, quiero que se fijen acá, ¿no? Este es un cártel. Miren, un cártel es la asociación de varias empresas. Acá está empresa 1, si queremos así ponerlo, ¿ya? 1, empresa 2, empresa 3, empresa 4, empresa 5, como quieran ustedes. ¿Qué es un cártel? Es una asociación de empresas. ¿Para qué se reúnen estos? Lo que tienes que saber, para controlar el mercado, para fijar el precio, y las empresas no pierden su autonomía. Muy bien, a ver chicos, mira, ven. Un gran ejemplo de cártel es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, llamada la OPEP. Hay muchos países en el mundo que son exportadores de petróleo, y acá estamos viéndolos. Esos países se han reunido en esta Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Con qué finalidad?
con la finalidad de controlar el mercado. Ya, entonces estaba diciendo de que se reúnen para controlar el mercado. Entonces, mira, ve, todos estos dicen, se reparten el mundo, pues. En otras palabras, dicen, mira, tú exporta a este lugar, a este espacio geográfico, tú a esta región, yo a la otra región, etcétera. Cosa que no nos peleamos, ¿no? Entonces, todos estos países dicen, hay que controlar el mercado de manera que nosotros podamos beneficiarnos de eso. Controlan el mercado. ¿Qué más? Fijan el precio y dicen, mira, oye Venezuela, tú que eres exportador de petróleo, oye Rusia, oye Estados Unidos, oye Argelia, oye Libia, oye Ecuador, que tú eres exportador de petróleo. Nosotros no podemos vender el petróleo a diferentes precios, vamos a vender a un solo precio. Cuando se vende a un solo precio se llama este famoso commodity. ¿Ya? No sé si lo voy a poner por acá. Por eso el petróleo es un commodity. Es un commodity. ¿Ya? Entonces, por eso es que el barril de petróleo, chicos, no cuesta otro precio en Venezuela, otro en Turquía, otro en Polonia, otro en Alemania. No, el precio del barril de petróleo es único. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos se han puesto de acuerdo ya, pues, ¿no? Han fijado el precio de ese bien, ¿no? Y cuando un producto tiene un solo precio en el mercado internacional, se llama commodity. ¿Ya? Entonces, eso es un cártel, chicos. Ojo, recuerden ya para ir desarrollando nuestras preguntas más ratito. Y acá abajo más les traigo, ¿no? A veces se reúnen, así se organizan, se reúnen varias empresas también, ¿no? Pero sin decirlo, sin hacerlo formal, sin un documento. Por ejemplo, miren, ¿ve? Las empresas de Lima Gas, Z Gas, Repsol Gas, etcétera, Solgas acá en el Perú, Llamagas y Fuerza Gas, son diferentes empresas. Pero a veces estos tácitamente se reúnen. ¿Y para qué? Para que se pongan de acuerdo en el precio del gas. Y cuando se estarían poniendo de acuerdo a cuánto van a vender el gas, ¿qué estarían haciendo? Estarían haciendo un cártel en el Perú, ¿no? Y varias veces se ha detectado esto ya, no solamente con estas empresas de gas, sino también con las empresas farmacéuticas, ¿no? Porque la mayoría de las farmacias le pertenecen a una sola corporación. Inca Pharma, BTL, Boticas, no sé qué cosa hay, le pertenece solamente a Boticas del Perú, que es una empresa grande, ¿no? Entonces, ¿cómo se ponen de acuerdo? Dice, entonces en Inca Pharma hay que vender el paracetamol a 50 céntimos, en el otro también, entonces se están poniendo de acuerdo, entonces es un cártel, pues, ¿no? Lo que no quiere justamente es eso, ¿no? Para que no haya este acuerdo de precios que generalmente lo hacen los cárteles, es que tiene que haber, pues, tiene que ser un mercado competitivo, ¿no? ¿Y qué cosa es un mercado competitivo? Donde haya empresas de diferente propietario, pues, ¿no? Donde cada uno diga, bueno, este es el precio. Entonces, hay un mercado competitivo cuando hay diferentes precios sobre un producto y ya el demandante sabrá a dónde ir, pues, ¿no? Si el paracetamol ya está a 50, acá de repente está a 20, ya está a 30, ya está a 40, ya irá. No, a eso quiero decir. Pero en este caso el cártel lo que hace es unificar, controlar y fijar el precio, ¿no? Ahora, por más que estas empresas se hayan reunido, nadie manda a nadie. Esto quiere decir las empresas no pierden su independencia. Ese es un cártel. Vamos por otro tipo de... Un trust. ¿Qué cosa es un trust? Un trust también, como están viendo acá, es una asociación de empresas. Miren, empresa 1, empresa 2, empresa 3, empresa... Pero acá sí, ¿qué cosa hacen? Hay una empresa que manda a las otras empresas. Por ejemplo, la Bacus, ¿no? Les decía, es un trust. ¿Por qué? Aquí estaría en el negrito, en este círculo negro estaría la Bacus, y aquí estaría Cervecerías del Sur, acá estaría su producto de agua cielo, acá estaría su producto, hay una gaseosa que me olvidé ahorita el nombre, y aquí estaría su producto también cervecero, ¿no? Entonces, pero hay uno que manda grande, ¿no? Bacus. La Coca-Cola también es un trust. ¿Por qué? Porque a pesar de que es una reunión, una asociación de empresas, hay una que manda, la Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola, que es dueño de qué? Es dueño de Inca Cola, ¿no? Del grupo Lindley.
Hace tiempo que lo compró la Inca Kola. Aparentemente, Inca Kola, producto de sabor nacional, dicen, ¿no? En realidad no es de sabor nacional, sino que ya pertenece a la empresa extranjera, ¿no? La Coca-Cola también ha comprado de repente su producto 7-Up, el producto Fanta, etcétera, pero están dentro de una misma empresa, pero hay una que manda. ¿Y para qué se han reunido estas empresas? Para controlar el mercado nada más. Para controlar el mercado. Entonces mejor No, compro Coca-Cola ya. no para el precio. Otro ejemplo es de repente Google, ¿no? Google tiene todo, tiene a YouTube, tiene a a Facebook, Waze. ¿no? Tiene varias, ¿no? Entonces, perdón, no, Google no es con Face, este es de, a ver, este Pero es Google solamente de, es un medio, no es tu empresa. Microsoft será, profesor, Microsoft. no, Microsoft es con Google, pero Facebook y WhatsApp y todos los demás como Skype, LinkedIn, etcétera, eso ya está con esta empresa de Jeff Bezos, ¿cómo se llama? Amazon, ¿no? Este es sus productos de ellos, ¿no? Por eso compiten, pues, con Microsoft, que es básicamente Google, ¿no? Entonces, eso es un trust, chicos. Básicamente acá, ¿cuál es la diferencia con un cártel? Que aquí esta asociación de empresas básicamente se reúnen para controlar el mercado. Y las empresas pierden su independencia, claro. Acá ya hay una que manda, ¿no? Hay una que manda. Por ejemplo, en la mayoría de nuestras máquinas, computadoras o PC o laptops, ¿cuál es la plataforma que nosotros utilizamos? O sea, casi qué cosa se ha monopolizado. Windows, ¿no? Y Windows es de Microsoft. Hay muy pocas o muy pocos que utilizan en relación a lo que utilizan la plataforma de Windows con Linux, ¿no? O de repente otro, ¿no? iOS o de repente... Profesor, pero el Linux no es solo empresarial, ¿qué es empresarial nada más? No, Linux es libre para cualquiera lo puede utilizar y puede desarrollar también sus accesorios, ¿no? O sea, ese es el problema. O sea, que tú no pagas en Linux. Linux es un software libre. En cambio, Windows pagas, porque tú para que te instalen tienes que tener todo un paquete. Además, Windows se ha asociado con otros aplicativos, ¿no? O sea, en Windows solamente también puedes instalar los programas que ellos producen, ¿no? No puedes utilizar otros programas que ellos no han producido, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? En cambio, en Linux tú puedes libremente utilizar cualquiera de los productos que tú puedes hacer y además puedes desarrollar, te permite desarrollar. En cambio, en Microsoft no, o en Windows no puedes desarrollar eso. ¿Por qué? Porque ya los programas están parametrados. Es como te dijeran, no, mira, ve, aquí está, yo te vendo la cama, pero también te voy a vender la almohada, las frazadas y todo lo que tiene que ver de la cama, ¿no? No es que la cama tú compras acá y tú vas a comprar frazadas en otro lugar, las almohadas en otro lugar, no. A mí me compras todo, ¿no? Ese es Microsoft con su plataforma Windows y ese es un trust. ¿Qué es un holding? Un holding también estás viendo acá, es una asociación de empresas, es una reunión de empresas, pero básicamente acá, chicos, estos llamados holding van a dedicarse al rubro. En economía o en contabilidad se llama giro de negocio. El giro de negocio es básicamente financiero. No van a otro lugar. No hacen negocios de otro tipo. Básicamente es financiero. Por ejemplo, acá hay un holding, ¿no? El BBVA es un holding. Es una asociación de empresas, pero lógicamente lo controla ¿quién? El Banco Bilbao Vizcaya American, que su sede central es en España, y esto es uno de los 10 bancos más grandes del mundo. Acá estaría el BBVA, ¿no? Este sería. ¿Y quién serían las demás empresas? El Banco Continental, porque el Banco Continental ha sido absorbida por la compra de la mayoría de acciones por el BBVA. En el Perú, el Banco Continental pertenecía a una familia, ¿no? A esa familia lo compró la mayoría de las acciones, pero que tienen que ver acciones financieras de este corte. Entonces ya se convierte en un holding, ¿ya? Solamente, acá también podemos hablar de este grupo, ¿no? Del grupo Credit Corp. ¿Dónde estaría Credit Corp? Estaría acá.
Y Credit Corp tiene varias empresas, ¿no? De Banking, Universal Banking tiene al BCP mismo y al BCP en Bolivia. En microfinanzas, Mi Banco. En créditos para empresas, micro y pequeñas empresas, tiene a Credit Corp Capital y a ACB. Y en lo que tiene que ver en pensiones, el grupo Credit Corp es dueño de Prima, ¿no? Es dueño de lo que nosotros conocemos como Seguros Pacíficos, de la AFP Prima, y también tiene una banca que se está dedicando ahora a la banca médica, ¿no? A prestar dinero para enfermedades. Entonces, miren, un solo grupo se dedica o tiene varias empresas dedicadas solamente a ¿qué? A las finanzas, al movimiento del dinero. A eso nos referimos cuando hablamos de un holding. ¿Para qué? Para controlar el mercado, ¿no? Y las empresas, lógicamente, acá también pierden su independencia porque hay una que va a mandar acá, ¿no? Muy bien. Bueno, hay otras también que no necesariamente conocerlas, son especificidades. Existe también el corner, existe también el pool, los consorcios y las multinacionales. Profesor, ¿puede explicar cada una de manera rápida? A ver, el corner, ¿qué cosa es? Corner, vamos a sacarlo del fútbol, ¿ya? El corner. ¿Qué le hizo la Coca-Cola a la Inca Kola? Un corner, pues. ¿Ya? Entonces, mira, la Inca Kola no se dejaba comprar. ¿Ya? Dijo, oye, llegó Coca-Cola al Perú y dijo, oye, Inca Kola, quiero comprarte. Y la Inca Kola dijo, no, papito, yo brillo con mi propia luz. Yo soy acá el dueño del mercado peruano. Oye, Inca Kola, te quiero comprar. No, ¿qué? Entonces, ¿qué hizo? Coca-Cola muy inteligentemente compra las plantas de embotellamiento en el Perú. Todas. Entonces, Inca Kola ya no tenía dónde embotellar, porque él también alquilaba las plantas de embotellamiento. Entonces, ¿pero quién ya lo había comprado? La Coca-Cola. Había comprado todas las plantas de embotellamiento en el Perú, tanto en el sur como en el norte. Entonces, la Coca-Cola, la Inca Kola dijo, oye, ahora, ¿qué voy a hacer? Ya no me quiere alquilar, porque ya esas plantas de embotellamiento son de la Coca-Cola. Alquílame, pues, no te voy a alquilar. Alquílame, no te voy a alquilar. Si quieres, te compro. No seas Y ya después atorrante, tú pe utilizas mis Coca-Cola. plantas de embotellamiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Lo arrinconó. Todos los medios lo cortó para que pueda producir la Inca Kola. Entonces, corner, esquina, pues chicos, corner del fútbol, corner, en la esquina. O sea, lo apabulló en la esquina, porque le cortó todos los medios. ¿Ya? Eso se llama corner. ¿Ya? Ahora, el pool es una asociación de empresas, pero que básicamente esto funciona solamente en Inglaterra, ¿no? Porque el pool es un tipo de asociación de empresas también que funciona solamente en Inglaterra. Se dedican básicamente a qué? A cuestiones, esto se parece al holding, ¿no? Pero el pool básicamente en Inglaterra, ¿no? No ha trascendido al mundo, ¿no? Los consorcios, bueno, es la reunión o es el establecimiento también de qué? De varias empresas, pues, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, están viendo a una empresa que está integrado a un consorcio, perdón, que está integrado por varias empresas, ¿no? De diferentes lugares del mundo. ¿Ya? Por ejemplo, para que recuerden ustedes, creo que conocen mejor, ¿no? El consorcio Odebrecht. Odebrecht en el Perú estaba asociado con Graña y Montero, estaba asociado con ¿cómo se llama esta empresa? S&M, algo así que no recuerdo bien, entonces estaba asociado. Entonces se han reunido varias empresas de un mismo giro, ¿no? Que es un consorcio. Y las multinacionales son empresas que han trascendido su mercado interno. Por ejemplo, Sony, que es una empresa asiática, no solamente ha trascendido en ese mercado, ¿no? Vamos a decir, de Japón, sino sus actividades se han esparcido por el mundo, vamos a decir, ¿no? Son empresas multinacionales. Gracias por ese término. En vez de esparcir, expandir. Se ha expandido en el mundo, ¿no?
Todas estas que están viendo acá son empresas multinacionales. ¿Por qué? Porque su producto ha trascendido su mercado nacional nada más, ¿no? Entonces, todas estas empresas se consumen a nivel global, ¿Dónde está gracias a la Leche Gloria? globalización. No hay. Leche Gloria todavía está solamente a nivel de América del Sur, pues, ¿no? Gloria está en Bolivia, Gloria está en Ecuador, Gloria está en Perú y en Panamá. Entonces, no es un producto todavía que haya trascendido mundialmente, pues, ¿no? No es como, por ejemplo, podemos decir, ah, la Coca-Cola o de repente Jaime. La podemos KR, hablar profesor. acá de Procter & Gamble, por ejemplo, que tienen todos los productos cosméticos y de aseo, ¿no? O de repente Nike, Profesor, el de o podemos KR. hablar de KR. KR, Cola Real, del grupo Añaños, ¿no? De una familia ayacuchana, de una familia de Huanta, que trascendió, claro, KR también, pero no ha trascendido mucho, solamente está en el mercado asiático, está en el mercado de América Central y en el Perú casi nadie consume Cola Real. O sea, es paradójico, ¿no? Es una empresa que nació en el Perú y la empresa KR, ahora creo que es su producto Bicola, creo que no ha sacado, Pero profesor, ese y producto no trasciende. tiene unas grandes fábricas, o sea, el Big Cola no tiene grandes fábricas en lo que es México, su mayor consumo en ahí. Claro, pero no ha trascendido. O sea, México puede ser su mercado, puede ser también Sí, Puerto Rico, profesor, porque etcétera. han abierto otra sede también, están apostando ahora por lo que es en el África y la India, lo que es Corea, o sea, aparte de Asia, la India también es una gran potencial África donde deben llevar consume. agua. Claro, claro, pero está en pleno desarrollo. Pero los productos que Sí, ya profesor, porque o sea, lo que he visto yo es que estaba uno de las 4 bebidas más consumidas a nivel mundial. And the work. Claro, cuando tú llegas al mercado asiático, lógicamente, pues por la cantidad de población que tiene Mucho el YouTube, mercado profe. asiático, lógicamente vas a hacer eso, ¿no? No mucho watch. Entonces lo que Mente lo que va a pasar emprendedora. es eso, ¿no? Sí, va a pasar eso. Mentes Eso brillantes. sí ha es, dicho. es correcto, está en pleno desarrollo. Mucho YouTube, bro. Y bueno, también existen los grupos económicos, pues, ¿no? Ya de esto tú puedes averiguarlo en el internet. Con Hay dueños de grupos rehusables económicos voy que tienen a que hacer ver, mi ¿no? empresa. Por ejemplo, esta empresa es un grupo económico, o sea, es un conjunto de empresas. Intercorp, mira, Intercorp tiene todas estas de acá. Intercorp, ahora justamente estaba hablando hay un colegio más que se ha creado de Intercorp que es Innova School, ¿no? El que está saliendo ya en los comerciales. Intercorp es dueño de Real Plaza, es dueño de Oasis, es dueño de Promars, es dueño de Interbank, es dueño de Cineplanet, etcétera, y ahora su colegio acá está justo, Innova School, ¿no? Entonces, mire, estas empresas, estos grupos económicos no se dedican a un solo rubro, ¿ve? ¿Ve? Intercorp tiene también a Inca Pharma, Ahora una calentada y tiene todo. también a la Universidad Tecnológica, la UTP es dueño también que en Intercorp, ¿no? A veces no nos damos cuenta de esas Profesor, ¿y quién cositas y es el dueño vivimos. de la Continental? De la universidad. La verdad no te podría Yo. decir, ¿ah? La Continental. No te Aquí. podría decir, no lo conozco como grupo económico. Muy bien, entonces esos chicos son grupos económicos, ¿no? Que se convierten casi en monopolios. ¿Por qué? Porque tienen casi todo el mercado copado, pues no solamente se dedican a las finanzas, sino también a la venta de bienes y servicios, sino también a la educación, Popeyes y Bembo son alimenticios, ¿no? Entonces, una sola empresa como Intercorp puede acaparar todo el mercado, ¿no? O sea, tiene mucho. Es como los periódicos, por ejemplo, el comercio es dueño de la mayoría de los periódicos, ¿no? Entonces es la misma línea, aunque nos digan Correo, Expreso, etcétera, etcétera, o Diario Gestión, y etcétera, son diferentes, ¿no? Son de una misma y tienen la misma línea. Entonces, es igual acá en los grupos económicos como Intercorp o como puede ser también acá el grupo Crédito, ¿no? Que tiene también diferentes, diversificados sus inversiones, ¿no? Alicor, profe. Claro, Alicorp también, pues otra de las empresas que tiene esa misma característica, ¿no? Son grupos económicos. Muy bien, chicos. Entonces, yo les voy a dejar es 2:45, les voy a dejar sobre todo esto de acá, por favor, este último cuadro lo revisan, ¿ya? Y si tienen alguna pregunta me lo hacen
por el WhatsApp del grupo. Revisen esto que es importante. Tanto las características de la competencia perfecta como de la competencia imperfecta. Ya, aquí están ya los ejemplos, dichos, hechos, y tú solamente trata de hacer lógico, ¿no? Por ejemplo, a ver, mira, ¿qué hemos dicho? En la competencia perfecta. En la competencia perfecta hay muchos, número de productores, muchos habíamos dicho, ¿no? Número de consumidores, muchos. ¿Quién fijaba el precio? El mercado. ¿Cómo es su producto? Homogéneo era, ¿no? ¿Cómo era el acceso al mercado? Libre, ¿no? Entraban y salían. Ejemplos. ¿Puede haber ejemplos? No, porque hemos dicho que no existe el mercado de competencia perfecta, pero sí se aproxima a ser perfecto el mercado agrícola y el mercado pesquero. Ya, eso es de la competencia perfecta, pero de la competencia imperfecta, chicos, ya existen varios. Mira, ¿ve? Existe el monopolio, el monopsonio, el oligopolio, el oligopsonio, competencia monopolística y monopolio bilateral. Entonces, ustedes tienen que primero saber esto. Número de productores, número de consumidores, quién fija el precio, el producto, si es libre o es cerrado y sus ejemplos. Vamos por, a ver, en este un minutito. Monopolio. Número de productores. En un un polio, vendedor, entonces hay un solo vendedor, acá está, uno solito, ¿ve? Su número de productores es un hito. ¿Cuántos consumen? Muchos. Muchos. Número de consumidores, muchos. ¿Quién fija el precio? Si hay en una economía hay una sola empresa que produce, ¿quién pondrá el precio? El unito, pues, ¿no? El productor en este caso, acá está el productor. El producto, si hay una sola empresa que produce un solo producto, el producto es único, pues no hay dos empresas, hay uno solo. El monopolio lo acapara todo. Y acceso al mercado. ¿Habrá acceso a este mercado? No. Esta empresa que está produciendo solita no quiere que vengan otras empresas. El acceso es totalmente restringido, ¿no? Ejemplos de monopolio. En el Perú, chicos, no puede haber monopolios. Según la ley de la Constitución Política de 1993 prohíbe los monopolios. Por eso es que no hay monopolios acá en el Perú privados, pero sí puede haber monopolios públicos. Por ejemplo, ¿no? El Banco Central de Reserva es un monopolio público. No puede haber otra empresa que emita dinero, ¿no? Tiene que monopolizarse eso, pues, y eso lo puede hacer solamente el Estado. Ante la cuestión del agua, imagínense si el agua estaría en manos privadas. Entonces, una empresa vendería a otro precio, la otra empresa vendería a otro precio. ¿Por qué? Porque el agua es escaso. Y en los lugares escasos, seguramente el agua costaría más, y en los lugares donde hay más o menos agua, costaría menos, ¿no? Eso no quiere el Estado. Entonces, el Estado también ha hecho, ¿qué cosa? Una empresa ha monopolizado ese servicio a través de Sedapal, ¿no? Es un monopolio también en el Perú, estamos hablando público. En cambio, a nivel del mundo, sí, pues, ¿no? Como habíamos dicho antes, la Microsoft es un monopolio grande. Y así, ustedes van descubriendo, van identificando en cada uno de estos privado me lo sé, mercados, pues, ¿no? no entiendo. Monopsonio, profe. oligopolio, oligopsonio. Muy bien, chicos. Entonces, Las hasta claves. ahí su examen es hasta la semana 5, ¿no? Desesperado por las respuestas. Semana 6, profesor. 6. Semana 6. A las 6, Sí, profe, profesor. la clave es al tope, ¿no? Hasta esta semana es, profe. Ya, de una, profe, sí. Brutal. En una nomás, profe. Al De ojo. una. ABC, A ver. y ya está. A ver, vamos a ver un rato, chicos, tranquilos, no se desesperen. Espera, profe, ya está queda. A ver, ¿dónde está? Ya, a ver, acá vamos a hacer. La sociedad que controla las actividades de otras mediante la adquisición de todas o la mayoría de Holding. las acciones. Bacán. Holding, profe, holding. Listo. Holding. La 12 no hay respuesta, mercado sale. Profe, no se ve. Vamos a ver. Ofertantes en la 12. Cálmate, Einstein. Tranquilo. Profe, no se profe, ve. clave, mercado. Si hablan muchos, no les voy a entender. En un mercado de competencia perfecta, el precio es determinado por quién. Por el mercado. Ya, mercado. aquí no hay. Aquí no hay, No hay ¿no? clave. No hay Lo clave. agrego entonces, profesor. A Así F. es. Agrégalo. 13. Tipo de monopolio donde diferentes Tanto. empresas se reúnen y forman una unidad de producción, perdiendo su autonomía. Tras. Trust.
La competencia, 14, Tras de ti. ya está ya. La competencia imperfecta incluye ¿qué cosa? Acuerdos Imperfecta. entre las empresas. Acuerdos entre Acuerdos. empresas. Ya, muy bien. Acuerdos entre empresas. La B. El 15. Es el monopolio por el lado de la demanda. Monosonio. ¿Cómo es? Por el lado de la demanda se llama ¿Monosonio? monosonio. Fíjense, Monosonio, profe, monosonio. así es. Tranquilo, Einstein. 16. ¿Sí o no? Mejor que él dicte la clase a la próxima. Es la unión eventual de varias empresas para dominar el mercado en un determinado producto, pero a pesar de la unión siempre existe cierto nivel de competencia. Cártel. ¿Cártel? Cártel. Cártel de Medellín. Es aquella empresa que controla a otras empresas Cálmate, mediante la adquisición de Brian. todas las mayoría de sus Cártel de acciones. Medellín. Holding, profe, holding. 18. Es la adquisición de la propiedad de una o varias empresas por otra con el fin de convertirse en sale la la dueña del 16? mercado. Igual. Holding también, profe. No, ¿Todo es holding? No, compra de acciones, ¿No? sí, está bien, holding. La 16, Acciones. profesor, ¿qué es la 16? Ese era, Pepe. Cártel, cártel. 19. Cártel. Son monopolios que tienen por finalidad proveer de ingresos al Estado. Se llaman monopolios Fiscales. 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 Fiscales, profesor. Son monopolios que establece el Estado, pero están guiados por principios del bien común. Eso se llaman económicos sociales. Económicos sociales. Listo. Ya, Hasta bien, el chicos, a jueves. ver, entonces, Lobo, profe. ¿Ah? El Einstein va a hacer la clase. ya. La Va, siguiente semana descansa el profe. una, Profe, te tómate la semana siguiente. una preguntita por cada semana, chicos, ¿ya? Ojo, Ay, de ay, eso es lo que va a venir. Muy bien. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima.